Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos queridos, vamos a ir a examinar un tema en la palabra del Señor. El apóstol Pablo, si leemos un poco viendo el tema de cada epístola, van a encontrar que en cada iglesia a la que él se dirigía había algo por corregir, por mejorar, ¿no? Por ejemplo, en Corinto, un tema bien tremendo era la inmoralidad sexual. Si ustedes leen 1 Corintios, trata ese tema, ¿no? Y Pablo escribe al respecto, ¿no? Y da los lineamientos y pone el orden ahí en la casa de Dios. Si leemos la epístola a los Gálatas, vamos a encontrar otro problema ahí, que era el legalismo, ¿no? Y ahí también el apóstol Pablo da las instrucciones necesarias para que la iglesia camine en orden. Y así en cada cartita vamos viendo algo en lo cual el Señor está corrigiendo, ¿no? Y sin lugar a dudas, hermanos amados, en todos nosotros Dios va haciendo su obra cada día. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Hay cosas que tenemos que aprender, que mejorar. Hay cosas que a veces en nuestro carácter se manifiestan, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo he hecho esto? Uno mismo dice, no, ¿qué me ha pasado? Dice. Pero Dios está también obrando en cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Cada día, amados hermanos, vamos aprendiendo, vamos siendo, aleluya, enseñados por el Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes un poquito de algo que el apóstol Pablo encontró en Tesalónica. Había algo que corregir en esta iglesia. Las iglesias de esta región donde estaba Tesalónica eran las iglesias de Macedonia, muy elogiadas por el apóstol Pablo. Si ustedes leen 2 Corintios 8 y 9, van a encontrar grandes elogios para esta iglesia y también en las mismas cartas. Pero en Tesalónica había también algo que necesitaba ser corregido. ¿Y qué era eso, hermanos? ¿Qué había que corregir en la iglesia en Tesalónica? ¿Saben qué era lo que había que corregir? Era que había algunos creyentes que dice que no trabajaban, no querían trabajar en nada. Se habían vuelto ociosos. No querían trabajar ni en la obra de Dios, ni tampoco secularmente. Obviamente tenían todas las posibilidades para hacerlo, ¿no? Pero sencillamente no querían hacerlo, ¿no? Recordemos que por supuesto esta enseñanza, digamos, no es para las personas que trabajan en la obra de Dios, ¿no? Están haciendo algo, ¿no? Esta enseñanza tampoco es para las hermanas que arduamente trabajan en sus casas. Imagínense, es un trabajo que a veces va más allá del horario, que tiene un trabajo secular, ¿no? Este mensaje tampoco es para ellas, tampoco es para personas que están enfermas, que quisieran trabajar, pero por razones físicas no pueden hacerlo, ¿no? Y otras excepciones más hay en esto, pero este mensaje Pablo lo dirige a aquellas personas que, pudiendo trabajar, no querían hacerlo. ¿Dónde vamos a ver esto? Vamos a ver a 2 Tesalonicenses, y aquí vamos a encontrar, por supuesto, como les digo, en cada iglesia había cosas que corregir, y en Tesalónica había este problema, que había gente que, veámoslo acá en detalle, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, y en el versículo 11, fíjense, 2 Tesalonicenses 3, 11. Dice de esta manera, porque oímos, dice, que algunos de entre vosotros, ¿cómo estaban andando, hermanos? Andan desordenadamente, y fíjense qué dice ahí, no trabajando en nada, sino ¿qué estaban haciendo? Entremetiéndose en lo ajeno. No querían trabajar ni en la obra, ni secularmente, pero sí se querían entremeter en las vidas de los demás, ¿no? Y
seguramente iban en chismes, a eso se estaban dedicando. Entonces Pablo nuevamente dice, porque oímos que algunos, felizmente eran algunos, no eran todos, algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahora, fíjense, Pablo ahí como apóstol, como siervo de Dios, tenía que poner orden en Tesalónica. ¿Y de qué instrucciones les da? Fíjense, y esto es algo así bien concreto, dice, ¿no? A los tales, dice, a las personas que se han dedicado a esto, mandamos, y esto es una orden, ¿no? No dice les ruego, ¿no? Porque en algunas partes el apóstol, en algunas de sus cartas, dice, os ruego, ¿no? Les ruego, hermanos. Aquí dice, no, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, ¿qué tenían que hacer, hermanos? Coman su propio pan. Ese fue el problema que había en Tesalónica, ¿no? Que había hermanos que habían conocido la verdad, creyentes, pero que sencillamente no querían hacer nada. Y según cuentan la historia, dice que algunos usaban como pretexto y decían, no, ya no hay que hacer nada porque estamos esperando la venida del Señor, decían, ¿no? No, dejemos de hacer todo, ya nada, esperemos nomás la venida. Ya era un desvío, ¿no?, en el cual estaban cayendo ellos. Entonces, el apóstol Pablo va inclusive a usar palabras más fuertes contra estas personas, y estas palabras fuertes, hermanos, están en el versículo 10, fíjense, suena duro esto, pero así habla el apóstol Pablo. Ustedes ayúdenme a leer en 2 Tesalonicenses 3, 10, 2 y 3. Porque también... Si alguno no quiere trabajar, tampoco. Uy, qué tremendo, ¿no? Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. Uy, qué tremendo, ¿no? Pero aquí es importante esta palabra. No dice si alguno no puede trabajar. Si alguno no quiere. O sea, tiene todas las posibilidades de trabajar, pero sencillamente no quiere. Se ha dedicado al ocio, ¿no? Y a ellos, les dice el apóstol Pablo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así de duro les habla, ¿no?, el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y como les digo, como apóstol, como siervo de Dios, Pablo velaba por el buen orden en la iglesia, ¿no? Y eso les dice a ese grupo de personas. Que se entraban, como dice, hemos leído, se entremetían en lo que no les competía, ¿no? Se dedicaban a chismes, desorden realmente esas vidas. Bien, ahora eso les instruye, pero este asunto ha debido ser seguramente, tal vez recurrente, un problema persistente en la iglesia en Tesalónica, por lo que también, inclusive, en la primera epístola a los tesalonicenses toca este tema. Vayamos a ver a 1 Tesalonicenses 4:11, el libro anterior. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 11, a ver. Acá estamos. Dice así, yo lo leo. Y que procuréis tener tranquilidad, dice, y ocuparos en vuestros negocios. ¿Y qué les dice luego? Las dos últimas líneas me ayudan ustedes, hermanos. ¿Qué dice? Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Nuevamente es un mandamiento ¿no? No les está rogando Pablo. Trabajen con sus manos de la manera que os hemos mandado. Entonces,
¿Qué objetivo tenía esto? Fíjense, aquí está el objetivo, ¿no? Y dice, a fin de que os conduzcáis, ¿qué cosa dice ahí? Honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de ¿qué? De nada. Entonces, ustedes saben, ¿no? Si uno no trabaja, ¿qué ocurre? Empiezan a aparecer las necesidades, ¿no? La cuenta de luz llega, la cuenta del agua, ¿no? Y empiezan a aparecer las necesidades. Entonces el apóstol Pablo les dice, hermanos, trabajen. Así de esa manera ustedes se van a conducir honradamente para con los de afuera y no van a tener necesidad de nada. Este asunto, hermanos amados, de la gente que estaba ociosa ahí en Tesalónica, seguramente le causó tan honda sensación, le impresionó al apóstol Pablo, que el mismo apóstol Pablo quiere darles un ejemplo. Dentro de la vida ministerial del apóstol Pablo, si ustedes si van leyendo ustedes, van a encontrar que él estaba dedicado a la obra, totalmente, dedicado a la obra, ¿no? Pero hay periodos en los cuales el apóstol Pablo trabajó secularmente. Sí, trabajó secularmente el apóstol Pablo. Y en uno de los lugares donde justamente el apóstol Pablo trabajó secularmente fue en Tesalónica. ¿Sabes por qué lo hizo, hermanos, también? Para darles un ejemplo. ¿Dónde está eso? Para darles un ejemplo, ¿no? Porque Pablo no solamente enseñaba con las palabras, sino también con su actitud, con su conducta, ¿no? Entonces, 2 Tesalonicenses 3, volvamos ahí, por favor. Ahí se van a dar cuenta que el apóstol Pablo trabajó en Tesalónica. ¿Para qué trabajó? Dijimos, hermanos, para darles un ejemplo, ¿no? En 3:7 de 2 Tesalonicenses dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis, ¿qué cosa? Imitarnos, ¿no? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Ahora fíjense esto que dice, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ahora, este es el versículo importante, el 9. No porque no tuviésemos derecho, él como apóstol debería ser mantenido por la iglesia, ¿no? Ese era el derecho que tenía. No porque no tuviésemos derecho, dice, sino porque trabajó. Ahí está, ustedes me van a leer esas dos últimas líneas, sino, 2, 3, por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Uy, qué tremendo. Entonces Pablo llega a trabajar secularmente en Tesalónica, justamente para con su ejemplo mostrar a ese grupo de creyentes que no quería hacer nada, no quería hacer nada, que justamente hay que trabajar. Y trabajó solo de día, dice el versículo 8, trabajó también de noche. Seguramente debe ser un trabajo bastante pesado, ¿no? Difícil, pero él lo hacía con gozo, porque estaba dando ejemplo a los hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Pero este no es el único lugar que dice eso en Tesalónica, ¿no? Vayamos a 1 Tesalonicenses a ver. Otra vez estamos andando entre segunda y primera. Esto parece como un carro, ¿no? Que estás en segunda y de pronto vuelves a primera, ¿no? Bien, vamos, dice 1 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 9. Fíjense, aquí les toca el tema, ¿no? Y toca el tema también de cómo él había trabajado en Tesalónica. Dice en 2:9, 2:3.
Juntos, 2, 3. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Estaba predicando Pablo, pero también estaba trabajando, para no ser gravoso, dice. Entonces ahí vemos dos propósitos de Pablo del trabajo en Tesalónica, era dar un ejemplo y luego no ser gravoso, no ser carga, no ser carga. Recordemos, amados hermanos, que a un inicio de la evangelización no había muchas iglesias, ¿no? Entonces, conforme las iglesias fueron creciendo, fueron ya sosteniendo económicamente al apóstol Pablo, ¿no? Le fueron apoyando económicamente. Porque el Señor, ¿sabes qué ordenó a los que predican el Evangelio? ¿Qué ordenó? ¿Alguien se acuerda de ese versículo? A ver, 1 Corintios 9:14. Lo leemos. ¿A su nombre? ¿Quién vive? Amén. 1 Corintios 9:14, ¿qué dice? A ver, ustedes me vienen a leer, hermanos, 2 y 3. Así también que vivan. ¿De qué tienen que vivir los que anuncian el Evangelio? De lo que hacen, hermanos amados, ¿no? Y hay varios lugares, ¿no?, en el que el Señor dijo: el obrero digno su salario, no pondrás bozal al buey que trilla. Hay varios versículos en los cuales dice que los obreros de Dios tienen que ser sostenidos por la iglesia, ¿no? Pero Pablo en esta etapa en Tesalónica no usó de eso, sino que dijo: voy a darles un ejemplo, ¿no?, acá a los tesalonicenses, y se puso a trabajar. Se puso a trabajar, noche y día, dice. No sé si hizo la misma actividad. ¿Ustedes sabían cuál era el oficio de Pablo, secularmente? Ese era su oficio, ¿no? En la iglesia era apóstol, maestro, ¿no? Pero secularmente él tenía un oficio, y eso lo vamos a ver aquí. Si vamos al libro de Hechos, ahí vamos a ver el oficio. Y aquí vamos a ver un segundo lugar en el cual trabaja el apóstol Pablo. Uno hemos dicho que trabajó en Tesalónica secularmente, pero también trabajó en Corinto. Aquí está, mira, en Corinto también trabajó secularmente. Para eso vamos al libro de Hechos, capítulo 18. (18:1) del libro de Hechos dice de esta manera: después de estas cosas, dice, Pablo salió de Atenas, dice, y fue a qué lugar, hermanos, fue, ¿me ayudan ustedes? A Corinto, una ciudad tremendamente enorme, grande, ¿no? Y allí, en esta ciudad, dice el versículo 2, y halló a un judío llamado, ¿cómo se llamaba el judío? Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. ¿Con quién estaba Aquila? Con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Dice, al versículo 3 lo leemos juntos, 2 y 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ese era el oficio del apóstol Pablo también, porque dice, tenían el mismo oficio, ¿no? Hacían tiendas. Seguramente en Tesalónica no dice qué tipo de trabajo hizo, pero inferimos de que también hacía tiendas, ¿no? Y día y noche se ponía a hacer tiendas. ¿Con qué objetivo trabajó en Tesalónica? Para darles un ejemplo. El ejemplo a veces cala hondo, ¿no? Yo me acuerdo, hermanos, y con cierta vergüenza lo digo esto. Mi padre trabajó secularmente hasta una edad muy avanzada. Muy avanzada. Ustedes lo conocían a mi papá. Él trabajaba, inclusive creo que tenía 80 años de mi papá, y seguía trabajando secularmente. Yo había salido ya bachiller, y una mañana desperté, ¿no? Y
Y era creo las 8 de la mañana, 8:30, yo seguía en cama. Y de pronto entró mi padre, entró un rato y salió así a trabajar, ¿no? Hermanos, yo joven ahí en la cama y lo vi él así, canosito, trabajando. Hermanos, ese ejemplo les digo, me caló muy hondo. Y yo dije dentro de mí, pero ¿cómo una persona así anciana me está sosteniendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Dije, ¿no? Y me sentí tan mal, me levanté y a empezar a hacer algo, ¿no? El ejemplo a veces te cala hondo. El apóstol Pablo dijo aquí, les digo, hermanos, hay algunos de ustedes que no están trabajando en nada, les dijo, ¿no? En nada, no hacen nada. Ahí están, sin hacer nada. Y algunos no quieren trabajar, dijo, ¿no? O sea, que podían trabajar y no querían hacerlo. Entonces Pablo les da un ejemplo. Se pone él a trabajar. Y con ese ejemplo, sin lugar a dudas, ya nadie podía decirle, ¿no? Pero tú tampoco estás haciendo nada, solo hablas y nada más, ¿no? Sino estaba realmente trabajando Pablo. ¿Cuánto dicen amén? Hace días también vi algo que no se veía bien realmente, ¿no? Vi que un joven en la calle estaba pidiendo ayuda así económica y se acercó a un viejito y le pidió ayuda. ¿Sabes? Yo miré eso y se veía realmente totalmente, como se dice, fuera de contexto se veía. Que un joven con toda la fuerza, la energía, el vigor, le esté pidiendo ayuda a alguien que ya está cansado de años. Y esta persona anciana, ¿sabes qué? Le dio la ayuda económica. Pero el cuadro no se veía para nada bien, ¿no? No se veía para nada bien. Recordemos, jóvenes, que la Biblia dice que todos los jóvenes tienen que ser agradecidos con sus padres, ¿no? Con los padres. En ustedes está la fuerza, el vigor, ¿no? Los papás poco a poco van decayendo en esa energía con lo que les has conocido, van envejeciendo. Y la Biblia dice en Timoteo que los jóvenes tienen que ser agradecidos con sus papás, no olvidarlos, no echarlos en el olvido. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, Pablo exhortó, dio ese ejemplo en Tesalónica, ¿no? Dio ese ejemplo y él trabajó día y noche. Por lo visto, Pablo, hermanos, era una persona bien activa, era, ¿no? Bien activa. Lo encarcelaron y desde la cárcel, ¿qué empezó a hacer, hermanos? Escribir tremendas cartas, ¿no? Ahí salieron las epístolas llamadas epístolas de la prisión, se llaman, ¿no? Entonces, así se desenvolvía el apóstol Pablo, amados hermanos, ¿no? Otro lugar también donde el apóstol Pablo trabajó, ya dijimos que fue en Tesalónica, trabajó en Corinto, también secularmente estamos hablando, ¿no? También trabajó, ¿sabes dónde? En Éfeso. En Éfeso. Y en Éfeso, él también habla de este tema, más que todo él hablaba de ese tema, ¿sabes por qué, amados hermanos? Porque él quería mostrarles un ejemplo a los demás, ¿no? Es como yo cuando te dije, ¿no? Vi a mi papá así anciano, trabajando, ese ejemplo me dejó noqueado, me dejó ya decir, no, tengo que hacer yo algo. No puedo estar de brazos cruzados, ¿no? Si tú, querido joven, tal vez tus papás te están permitiendo estudiar y no trabajar, aprovecha esa oportunidad, no la desperdicies. Capacítate, aprende una herramienta. Como Pablo tenía su oficio, aprende una herramienta que te va a servir en la vida para el momento en que tus papás también, no somos eternos en esta carne, los papás también llegan un momento, parten a la presencia de Dios, pero tú ya vas a tener esas herramientas como para poder
salir adelante en esta vida. ¿Cuánto dicen amén? Había un predicador que ya partió a la presencia del Señor, es el hermano Adrián Rogers, lo han debido escuchar en sus mensajes, ¿no? Él en unos mensajes cuenta esto, dice, ¿no? Le doy gracias a Dios, ¿sabes por qué? Dice él, ¿no? Porque mi papá me enseñó a ganarme la vida, dijo, ¿no? Desde niño, ¿no? Desde muchacho. Él me puso a trabajar, yo repartía leche, dice, ¿no? Iba a dejar leche casa por casa, ¿no? Y ese era mi trabajo, dice. Y él cuenta, dice, no, también he trabajado de mesero, dice, ¿no? De varias cosas he trabajado, decía él. Y él con una satisfacción contaba, decía, inclusive, decía, ¿no? Yo me he formado en la universidad, trabajando, decía. Trabajando, ¿no? Y él exhortaba así a los hermanos a también en ese aspecto ser siempre activos, ¿no? La pereza, el ocio, hermanos amados, no siempre son reprochadas en la palabra de Dios, ¿no? Acerca de la pereza, vas a ver en Proverbios, hay harta exhortación en contra de eso. Y acá, en Tesalónica, el apóstol se encontró con que había gente ociosa, ¿no? Nuevamente digo, que no quería trabajar, no es que no podía, no quería, sencillamente no quería hacerlo. Tenía todas las posibilidades, no quería hacerlo, ¿no? Entonces, en otro lugar donde trabajó, fíjense, fue en Éfeso. Y esto lo relata en Hechos 20. Vamos un poquito más adelante a donde estábamos. El apóstol Pablo llama, dice, a los ancianos, ¿no?, de venir. Él estaba en Mileto, una región llamada Mileto, y les hace venir a los ancianos desde Éfeso, ¿no? En el 20:17, si ustedes leen, está eso de que les hizo llamar a los ancianos de Éfeso. Hechos 20:17, a ver, solamente las hermanas me ayudan con Hechos 20:17. Amadas hermanas, con esa voz linda que les ha dado el Señor, Hechos 20:17, 2 y 3. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no? Entonces van los ancianos de Éfeso, donde estaba el apóstol Pablo, llegan ahí y el apóstol Pablo les dice lo que sigue aquí en los versículos 33 al 35. Fíjense que les dice, acerca de este tema estamos hablando, ¿no? Porque les dice varias cosas más, por supuesto, pero les dice algo bien importante. Hechos, capítulo 20, versículo 33, dice de esta manera. Pablo les dice a los ancianos, ni plata, les dice, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, les dice. Hermanos, yo no he codiciado la plata de nadie, ni el oro, ni el vestido de nadie. Ahora les dice el 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ¿qué les dice? Estas manos me han servido. Eso les dice, ¿no? No he codiciado la plata de nadie, hermanos, les dice. Y para todo lo que hemos necesitado, yo y los que están conmigo, fíjate que no solamente él había suplido, Pablo, sus propias necesidades, sino de las personas que estaban con él. Para suplir las necesidades, estas manos me han servido, les dice. Entonces había trabajado secularmente en eso. Y el 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. O sea, otro motivo por el que Pablo también trabajaba, hermanos, era dar ejemplo y luego también ayudar a quienes, a los necesitados. Recordemos que en una oportunidad se encontró con un esclavo que había huido de su amo, y este esclavo al parecer había hurtado dinero, y este esclavo se convierte, este esclavo se llamaba Onésimo, y Pablo le dice a su amo, si algo te debe Onésimo, yo te lo voy a pagar, le dice. O sea,
ayudaba a los necesitados, Pablo. Nuevamente el 35 dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué es más dichoso? Dice, dar o recibir. Dar, dice que es más bienaventurado, ¿no? Y Pablo tenía esos principios, ¿no? Entonces, recapitulando, Pablo trabajó en Tesalónica. ¿Alguien recuerda en qué lugar más trabajó? En Corinto. ¿Y ahora en qué lugar más? Éfeso. Trabajó secularmente. ¿Para qué trabajó Pablo en Tesalónica? Para darles ejemplo. Un ejemplo. Pero aquí en Éfeso trabajó también para ayudar a los necesitados y también para suplir sus necesidades. Fíjense en el 34 dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, dice, había necesidades que él tenía, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer? La iglesia, la obra era nueva, no había quien le sustente, él tuvo que trabajar. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice. Entonces Pablo era trabajador, no se corría del trabajo, ¿no? Alguien que trabajaba cuando había la necesidad. Bien. Y él con toda autoridad también hablaba de esto a los nuevos convertidos, ¿no? Por ejemplo, en Éfeso, vamos a ver a Efesios capítulo 4, vamos al libro de Efesios. En aquel tiempo había creyentes que estaban en la iglesia, pero que en su vida pasada se habían dedicado a hurtar, a robar, ¿no? En una oportunidad visitamos la iglesia del pastor Rigoberto Hernani. Ustedes lo conocen, su congregación se llama Bolivia para Cristo, está en el Alto. Y allí en medio de la reunión subió un hermano a dar testimonio, ¿no? Y él decía: hermanos, yo antes en mi vida pasada robaba, dice, ¿no? Y este campo es tan, contaba él, que hay diferentes estrategias, métodos para robar, decía, ¿no? Y todas ellas, hermanos, yo lo sabía, él contaba, ¿no? Y él decía: gracias a Dios que me he convertido, ¿no? Y él siempre, su ejemplo, ¿sabes quién era? De este hermano, él contó ahí, daba su testimonio, decía, me impresiona, decía, ¿no? Que un ladrón también fue el que se arrepintió junto al Señor en la cruz del Calvario, ¿no? Y un ladrón. Y él decía, no, me alegra que ese ladrón sigue testificando hoy en día, decía, a través de ese versículo, ¿no? El ladrón que se arrepintió. Entonces, por ejemplo, aquí el apóstol Pablo en Hechos 4:28 había visto que varias personas que antes se dedicaban al robo se habían convertido. ¿Qué instrucción les da el apóstol Pablo en Efesios 4:28? El que hurtaba, dice. ¿Qué instrucción les dice? No hurte más. El que robaba, les dice, ya no robe más. Ese es el cambio que hay en el cristianismo, ¿no? ¿Qué es lo que les ordena? Si no, ¿qué les dice? Trabaje, les dice, ¿no? Trabaje, es la exhortación, hermanos. Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El mismo apóstol Pablo compartía con los necesitados, pero esa exhortación también daba a los demás, ¿no? El que hurtaba ya no hurte más, trabaje, decía, trabaje. ¿Cuánto dicen amén? El apóstol Pablo era así, de ese tipo era, ¿no? Entonces él exhortaba. Bien, entonces otro versículo fuerte en ese sentido, hermanos amados, está en 1 Timoteo. Vayamos a ver a 1 Timoteo. ¿Por qué digo fuerte? Porque suena duro, ¿no? Hacia los oídos, pero así hablaba el apóstol Pablo. 1 Timoteo.
en el capítulo 5, versículos 7. Dice así: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es un mandato, fíjate, no estás rogando, ¿no? Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Ahora, fíjate aquí, si alguno no provee, dice, para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué es lo que hace esa persona, ese creyente? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hermanos, si alguien tiene hijos, ¿no?, el deber es mantenerlos. Y para eso hay que trabajar, pues por supuesto que hay que trabajar. Si no haces eso, dice que eso es, si no provees para los de tu casa, dice, has negado la fe. Y un incrédulo es mejor que tú, dice, si tú no haces esto. Porque has visto que el incrédulo se afana por llevar dinero a su casa, a sus hijos. Pero si conociendo la luz, la verdad, no suples para tu casa, tu actitud es la peor que la de un incrédulo. Es duro, es fuerte, pero así es, hermano. ¿Cuánto dicen amén? No, hay versículos que suenan muy bonitos, ¿no?, que Dios nos bendice, nos ayuda, pero estos versículos que suenan duros también son la palabra de Dios y también tenemos que aceptarlos. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, Tesalónica tuvo esa situación y el apóstol Pablo, por supuesto, que les fue encaminando, les fue enseñando, ¿no? Hemos visto que en las 2 epístolas de Tesalonicenses, realmente en las 2 cartas, Pablo toca este tema, ¿no? Por lo visto era un tema, como les decía, recurrente, o sea que se repetía en Tesalónica, y Pablo tiene que enseñar tanto en la primera epístola como en la segunda epístola. Y no solamente se limita a enseñar, como les dije, o como dice la palabra, sino que él mismo se pone como un ejemplo y se pone a trabajar en Tesalónica. Día y noche se pone a trabajar para darles un ejemplo. ¿Cuánto dicen amén, amados hermanos? Bendito sea el Señor. Bien, el trabajo secular es una bendición, como dice, hemos visto, suple nuestras necesidades, porque cada vez te has dado cuenta que el dinero no se queda en nuestra billetera, ¿no?, ni en la cartera de las hermanas, sino entra y va saliendo, ¿no? Entra y no se queda. En algún momento se queda vacío, entonces hay que reponer. ¿Y cómo se hace eso? Justamente mediante el trabajo, pues que uno puede hacer esto, ¿no? Como les decía, hablando ya, comparando ahora 2 tipos de trabajo, vamos a comparar. El trabajo secular te da una retribución, una remuneración para sostener nuestras necesidades, pero es un dinero que se va perdiendo, se va desapareciendo, ¿no? Y continuamente hay que ir reponiéndolo. Pero hay un trabajo, hermanos amados, que tiene recompensa eterna. Y ese es el trabajo que uno hace para el Señor. Ese trabajo tiene una recompensa eterna. Y para trabajar para el Señor, hermano, no siempre es necesario tener un cargo, una actividad en la iglesia, sino uno puede hacerlo inclusive de manera cotidiana, ¿no? Hay cosas en nuestra vida diaria que van a ser recompensadas por Dios. Por ejemplo, el dar tan solo un vaso de agua a un creyente, dice que ya tiene su recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Para eso necesitas ser pastor, ser diácono, ser músico. No, es algo que lo puedes hacer cotidianamente. ¿Dónde dice esto? Marcos 9:41, vamos a leer, vamos a Marcos 9:41. Esta vez los varones me ayudan con esa voz fuerte que el Señor nos ha dado. Marcos 9:41.
todos los varones, Marcos 9:41, 2 y 3. Y cualquiera que os diere vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El que da un vaso de agua a un creyente, hermanos amados, ya tiene, dice, recompensa. Ya hay una recompensa. Y como les digo, es una recompensa eterna, porque es un tesoro en los cielos, donde la polilla, dice, no daña ese tesoro, ¿no? Donde el sarro no oxida ese tesoro, y donde no hay ladrones que minan y hurtan. Esa es una recompensa que dura en el tiempo. ¿Tú puedes hacer eso? Puedes, hermano. Sencillamente compartir algo con el que parece una necesidad. Este es un ejemplo, ¿no? El vaso de agua. Cuando tú ayudas a un hermano o una hermana, estás generando recompensa eterna. ¿Cuánto dicen amén? Recuerda que el apóstol Pablo trabajaba, dice, para ayudar a los necesitados. Qué importante eso, ¿no? Entonces, aquí el dar un vaso de agua o la ayuda que tú brindas a un hermano o a una hermana, tienes recompensa eterna. ¿Cuánto dicen amén? No necesitas para eso ser un pastor, ser un diácono, un evangelista. No, es algo que puedes hacerlo cotidianamente. Ayudar la necesidad de alguien. Hay otra, la actividad en la obra, por supuesto que va a tener, totalmente de la obra va a tener recompensa. 1 Corintios 3:8 vamos a ver, para ver esto de las recompensas. 1 Corintios 3:8. Gracias. Vamos a leerlo todos juntos. 1 Corintios capítulo 3. Primera Corintios capítulo 3, versículo 8, dice de esta manera. Y aquí habla de dos tareas dentro de la obra, ¿no? Los evangelistas son como sembradores, ¿no? Que ponen la semillita ahí, están sembrando, ¿no? Los que enseñan son como los que riegan las semillitas, ¿no? Y Dios va dando el crecimiento. Ahora fíjate, tanto el que planta como el que riega va a tener recompensa. Fíjate, dice aquí en el 3:8 de 1 Corintios. Juntos, 2 y 3. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, aquí hay una recompensa, ya hermanos, que es conforme a su labor. Tú has recibido acá un don en la obra del Señor, tienes un don, ¿no? Conforme trabajes con ese don, vas a recibir una recompensa. Por eso el consejo de Pablo a Timoteo era: no descuides el don, ¿no? No descuides el don de Dios que está en ti, le decía. Aviva el fuego del don, le decía. Porque ese servicio que hacemos en la obra, hermanos amados, va a tener recompensa. Y no es recompensa temporal, como les decía, el trabajo secular nos dan dinerito, pero el dinerito se va gastando, ¿no? Pero esta actividad en la obra tiene recompensa eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay otro pasaje que dice que tu trabajo en el Señor, dice, no es en vano, dice. No es en vano. Y un día vamos a llegar ahí donde el Señor y vamos a ver realmente. Y dice que cada uno va a recibir según lo que haya hecho, dice, ¿no? Va a recibir según lo que haya hecho. Entonces vamos a empezar a recibir del Señor. Y ahí vamos a decir realmente, no había sido en vano, ¿no? No había sido en vano ese esfuerzo, esto que he hecho para el Señor, por el Señor, no había sido en vano. Entonces, no te pierdas esa oportunidad de hacer algo siempre para el Señor, ¿no? Dale, hermano, mientras Dios te dé las fuerzas y la posibilidad de que hacerlo. Aquí dice, el 8 dice, y el que planta es el evangelista, y el que riega es el maestro. Son una misma cosa, aunque cada uno, dice, recibirá su recompensa conforme a qué dicen, a su labor. Ahora,
Y aquí en el 3:6 dice, no, yo planté, dice el apóstol Pablo. O sea, él puso la semillita, el apóstol Pablo. ¿Y quién había venido regando? Apolos. Apolos era un maestro tremendo, ¿no? Pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado, hermanos? Dios, ¿no? Entonces Pablo iba poniendo la semillita del evangelio así, en los corazones. Venía Apolos y regaba como maestro, se enseñaba, ¿no? Dios hacía crecer. Y ahora cada uno va a recibir su recompensa, dice. ¿Ves? Cada uno va a recibir su recompensa, hermanos. Entonces, de todo lo que estamos haciendo, hay una recompensa eterna. Un vasito de agua, ya tienes recompensa, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto más has hecho algo más por el Señor? Dice en otro pasaje, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que has mostrado a su nombre, dice. No es injusto, no se olvida, hermano. Tal vez tú te has olvidado que has hecho el año 2010. No me acuerdo qué he hecho ese año, ¿no? Tal vez has hecho algo en la obra, has ayudado a algún necesitado. Dios lo tiene todo registrado. Y en aquel día vamos a recibir esa recompensa. Apocalipsis 22:12, ¿qué dice, hermanos amados? Vamos al último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22:12 dice de esta manera: he aquí yo vengo, ¿qué dice? Pronto. Y dice luego, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno. Esto es individual, hermanos amados. Es individual. Aquí ya no es grupo, sino es individual. Para recompensar a cada uno según sea su obra. El otro extremo de las personas que no trabajan, he visto, hermanos, el otro extremo, hay personas que trabajan día y noche secularmente. No tienen tiempo ni para Dios. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿Sabes? Toda esa riqueza que están juntando, casas, terrenos, vehículos, todo se queda aquí en esta tierra. Llegado el momento de la muerte, todo se queda. Pero aquello que hagamos en esta tierra, dentro de la obra de Dios, genera riqueza y recompensa eterna, hermanos amados. El Señor dijo, hagan tesoros en los cielos. Una forma de hacer tesoros en los cielos es a través de las buenas obras que hacemos, como Tito dice, ¿no? Buenas obras. Hacemos tesoros en los cielos a través de nuestro servicio al Señor. Estas palabras dice Pablo, ¿no? Cuando habla de varios apóstoles, dice, antes he trabajado más que todos ellos, dice. Si un trabajo en la obra tenía el apóstol Pablo, tremendo, hermanos amados. Me impresionan siempre estas palabras que dicen desde Jerusalén hasta Ilírico, dicen Romanos, todo lo he llenado del Evangelio, dice. Son dos extremos, dos lugares diferentes que están separados por cientos de kilómetros. Y toda esa región, dice Pablo, todo lo he llenado del Evangelio. Se había hecho una obra de evangelismo tremenda. El Señor va a recompensar, hermanos, conforme haya sido nuestra obra. ¿Cuánto dicen amén? Va a llegar aquel día cuando Él nos va a llamar y nos va a dar según lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. La Biblia habla no solo de recompensas, sino habla de coronas, de galardones, como aquí hemos visto en Apocalipsis, y cosas que ojo no vio ni oído yo, que Dios tiene preparado para los que le aman, dice. Bendito sea el Señor. Con esas palabras te motivo a seguir sirviendo al Señor, hermano. No bajemos los brazos.
¿Cuántos años ya han pasado? Yo me acuerdo de varios hermanos con los cuales estamos años en el camino del Señor. Ya falta poco. Sigamos, hermano. Es difícil a veces, es difícil, ¿no? Se parece a un partido de fútbol donde ahí falta poco, pero los momentos más difíciles vienen ahí, ¿no? Y todo se puede venir abajo, pero de pronto hay que aguantarlo ahí. Y todo va a terminar y vamos a ver al Señor cara a cara, hermanos. Y vamos a recibir nuestra recompensa, nuestro galardón de aquel que nos ha amado tanto, que ha dado su vida por nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.